Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su lugar favorito para chismear sobre las estrellas turcas, esos dramas que nos roban el sueño y, por supuesto, todo el salseo que se cuece detrás de cámaras. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque la cosa se pone explosiva. Así es, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los foros de fans como una bomba a punto de estallar, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa parejita que nos hizo suspirar con Erkenci-Kuş, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que después la cosa se puso un poco turbia. Hoy vamos a desentrañar qué pasó realmente entre ellos, qué hay de cierto en los rumores de enemistad, y sobre todo, vamos a analizar a fondo esas declaraciones de Demet que, digamos que no dejan muy bien parado a nuestro querido Can. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco digno de telenovela, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, van a ser los primeros en enterarse de todos los chismes jugosos que tengo preparados para ustedes. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, clic en suscribirse y a disfrutar. Y ahora sí, manos a la obra. A ver, pongámonos en contexto. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. Ambos son jóvenes, talentosos y guapísimos. Cuando protagonizaron Erkenci-Kuş, la química entre ellos era palpable. Era evidente que no solo eran buenos actores, sino que también había algo más, una conexión especial que traspasaba la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a fantasear con la idea de que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Y durante un tiempo pareció que así era. Se les veía juntos fuera del set, compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, todo apuntaba a que estaban viviendo un romance de ensueño. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y los fans enloquecieron. Can y Demet se convirtieron en la pareja del momento, la pareja a la que todos querían ver junta para siempre. Pero como suele suceder en las historias de la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente empezaron a surgir rumores de que la relación entre Can y Demet no era tan idílica como se pensaba. Que había tensiones, desacuerdos, incluso peleas. Poco a poco las apariciones públicas juntos se fueron espaciando, los mensajes cariñosos en redes sociales desaparecieron, y el silencio se apoderó de la situación. Y entonces llegó la confirmación, Can y Demet habían roto. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué su amor no había durado? Las especulaciones empezaron a circular a toda velocidad, y cada uno tenía su propia teoría. Algunos decían que la fama y la presión mediática habían sido demasiado para ellos. La exposición constante, los paparazzi acechando cada movimiento, las expectativas del público, todo eso puede ser asfixiante para una relación, incluso para una que se basa en sentimientos genuinos. Imaginemos por un momento estar en su lugar, cada salida al cine, cada cena romántica, cada paseo por la playa, documentado y analizado al milímetro por los medios y los fans. Es una presión enorme, y no todos están preparados para soportarla. Otros que sus personalidades eran demasiado diferentes y que no habían podido superar sus diferencias. A veces la química en pantalla no se traduce en compatibilidad en la vida real. Dos personas pueden ser increíblemente atractivas el uno para el otro, pueden tener una conexión física innegable, pero si sus valores, sus intereses y sus objetivos en la vida son diferentes, es difícil que la relación funcione a largo plazo. Dicen que Can es un espíritu libre, un alma aventurera que busca constantemente nuevos desafíos, mientras que Demet es más tranquila, más centrada en su carrera y en su círculo cercano. Quizás esas diferencias, que al principio eran atractivas, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo. Y otros que simplemente se habían dado cuenta de que no estaban destinados a estar juntos. A veces el amor se acaba. No hay culpables, no hay villanos, simplemente las cosas no funcionan. Las personas cambian, las prioridades cambian, y lo que antes era importante de repente deja de serlo. Quizás Can y Demet se dieron cuenta de que a pesar del cariño que se tenían, sus caminos estaban destinados a separarse. Es una realidad triste, pero a veces es la mejor opción para ambos. Pero la verdad es que nadie sabía con certeza qué había pasado realmente entre Can y Demet. Hasta ahora.
Porque recientemente Demet Özdemir ha dado unas declaraciones que han dejado a todo el mundo boquiabierto. Unas declaraciones en las que habla abiertamente de su relación con Can Yaman, y en las que revela detalles que jamás hubiéramos imaginado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, mi gente. Porque en estas declaraciones, Demet no se anda con rodeos. No intenta suavizar la situación ni dorar la píldora. Es directa, honesta y contundente. Y lo que dice, bueno, digamos que no deja muy bien parado a Can Yaman. Según Demet, la relación entre ellos era mucho más complicada de lo que se veía desde fuera. Que Can era una persona muy intensa, muy demandante y muy controladora. Que la presionaba constantemente para que hiciera cosas que no quería hacer, y que no respetaba sus límites. Imaginen la situación, Demet, una mujer independiente y talentosa, sintiéndose obligada a ceder ante las exigencias de su pareja, renunciando a sus propios deseos y necesidades para complacerlo a él. Una situación que lamentablemente es mucho más común de lo que pensamos. Además, Demet revela que Can tenía un ego muy grande y que se creía superior a ella. Que la menospreciaba constantemente y que la hacía sentir insegura e inferior. Que no valoraba su trabajo ni su talento, y que siempre la estaba comparando con otras actrices. Ay, mi gente, qué feo es sentirse menospreciado por la persona que se supone que te ama. Es como si te estuvieran apagando la luz poco a poco, robándote la confianza y la autoestima. Y más aún cuando se trata de una persona que admiras y respetas. Es una herida que tarda mucho en sanar. Pero lo más grave de todo, según Demet, es que Can era una persona muy celosa y posesiva. Que no le permitía tener amigos ni salir con otras personas. Que la vigilaba constantemente y que la controlaba en todo momento. Que la hacía sentir atrapada y asfixiada. Ay, no, no, no. Eso es una bandera roja gigante. Los celos son como un veneno que corroe la relación desde dentro. Y la posesividad es una forma de control que te roba la libertad y la individualidad. Nadie tiene derecho a controlar tu vida, a decirte con quién puedes o no puedes hablar, a dónde puedes o no puedes ir. Eso no es amor, es abuso. En resumen, Demet describe a Can como una persona tóxica, que la hizo sufrir mucho durante su relación. Una persona que la manipuló, la controló y la hizo sentir miserable. Unas acusaciones muy duras, sin duda, que han generado una gran polémica en Turquía y en todo el mundo. Las redes sociales están que arden, los fans están divididos, y los medios de comunicación no paran de hablar del tema. Es un auténtico culebrón turco más dramático que cualquier telenovela. Por supuesto, hay que tener en cuenta que estas son solo las declaraciones de Demet. No hemos escuchado la versión de Can, y es posible que él tenga una perspectiva diferente de lo que sucedió entre ellos. Quizás Can vea las cosas de otra manera, quizás sienta que él también fue víctima de la situación, quizás tenga sus propias razones para justificar su comportamiento. No podemos juzgarlo sin escuchar su versión de la historia. Pero lo cierto es que las palabras de Demet son muy convincentes, y es difícil no creerla. Su relato es desgarrador, su voz suena sincera, y sus acusaciones son muy graves. Además, estas declaraciones confirman muchas de las sospechas que ya tenían los fans. Muchos ya se habían dado cuenta de que algo no iba bien entre Can y Demet, y que la relación entre ellos no era tan perfecta como parecía. Había señales sutiles, miradas incómodas, gestos forzados, que indicaban que algo no estaba bien. Y ahora, gracias a las palabras de Demet, podemos entender mejor lo que realmente pasó. Ahora entendemos por qué Demet parecía tan triste y apagada en las últimas apariciones públicas con Can. Ahora entendemos por qué la relación terminó de forma tan abrupta y misteriosa. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué opina Can Yaman de todo esto? Hasta el momento Can no ha respondido a las acusaciones de Demet. Se ha mantenido en silencio y no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Algunos dicen que está preparando una respuesta contundente, en la que negará todas las acusaciones de Demet y contará su propia versión de la historia. Otros que prefiere mantenerse al margen y no entrar en polémicas. Que está concentrado en su carrera y que no quiere perder el tiempo en dimes y diretes. Y otros que simplemente está avergonzado y no sabe qué decir. Pero lo cierto es que el silencio de Can no le favorece en absoluto. Al no responder a las acusaciones de Demet, está dando a entender que son ciertas. Es como si estuviera admitiendo su culpabilidad. Y esto sin duda está dañando su imagen pública.
Sus fans están decepcionados, sus detractores están exultantes, y su carrera podría verse afectada. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y una acusación de este calibre puede tener consecuencias devastadoras. Y mientras tanto, Demet Özdemir está recibiendo el apoyo masivo de sus fans y de muchas otras personas que se han sentido identificadas con su historia. Muchos la felicitan por su valentía al hablar abiertamente de su relación con Can Yaman, y por denunciar el maltrato y la manipulación que sufrió. La aplauden por romper el silencio, por alzar la voz, por no tener miedo de contar su verdad. Su valentía es un ejemplo para muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. Demet se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres que han pasado por situaciones similares, y su testimonio está ayudando a crear conciencia sobre la importancia de denunciar el maltrato y de no permitir que nadie nos controle o nos haga sentir inferiores. Está demostrando que no estamos solas, que hay otras mujeres que han vivido lo mismo, y que juntas podemos superar cualquier obstáculo. Su voz es un faro de esperanza para aquellas que aún no se atreven a hablar. Esta historia nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, que no debemos idealizar a las parejas de famosos. Que detrás de las fotos perfectas y los mensajes cariñosos en redes sociales, puede haber una realidad muy diferente. Que no todo lo que brilla es oro, y que la vida de las celebridades no es tan glamurosa y perfecta como parece. Es importante recordar que son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. En segundo lugar, que es importante ser conscientes de nuestros propios límites y no permitir que nadie los traspase. Que tenemos derecho a decir no, a defender nuestras opiniones, a tomar nuestras propias decisiones. Nadie tiene derecho a controlarnos, a manipularnos, a hacernos sentir inferiores. Debemos valorarnos, respetarnos y amarnos a nosotras mismas, y no permitir que nadie nos quite nuestra dignidad. Y en tercer lugar, que no debemos tener miedo de denunciar el maltrato, sea cual sea su forma. Que no debemos callarnos por vergüenza, por miedo al que dirán, por temor a las consecuencias. El silencio es el peor aliado del maltratador. Debemos alzar la voz, pedir ayuda, buscar apoyo en nuestros seres queridos, en profesionales, en organizaciones que luchan contra la violencia de género. No estamos solas, hay muchas personas dispuestas a ayudarnos. En resumen, este drama entre Demet Özdemir y Can Yaman nos ha mostrado que las relaciones de pareja pueden ser muy complicadas, y que no siempre son como las pintan. Nos ha recordado que es importante ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y que no debemos tener miedo de alejarnos de las personas que nos hacen daño. Y sobre todo nos ha enseñado que la valentía y la honestidad son fundamentales para superar las adversidades y seguir adelante. Que la verdad siempre sale a la luz y que al final, la justicia prevalece. Y bien, mi gente, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia llena de drama, emociones y lecciones importantes. Una historia que nos ha dejado con la boca abierta y con muchas cosas en que pensar. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Gracias, gracias, gracias. Son lo máximo. Y ahora sí, llegó el momento de que ustedes me cuenten qué opinan de todo esto. ¿Creen que Demet está diciendo la verdad? ¿Piensan que Can es culpable de lo que se le acusa? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saberlo todo. No se corten, suéltenlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que activando la campanita, van a ser los primeros en enterarse de todos los chismes jugosos que tengo preparados para ustedes. No se pierdan ni un segundo del salseo. Los quiero muchísimo, mi gente bella. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos. Chao, chao.